Padre Celestial, tuya es la gloria y la honra, Señor. Esta palabra es tu palabra que diste a tu pueblo. Y un pueblo de esclavos que entró en el desierto salió con tu palabra para transformar a toda la humanidad. Todos oirán tu palabra. Te bendigo en esta hora por tu palabra, Señor, que va a ser expuesta. Y ruego que seas tú el que ordenes mis pensamientos y unjas mis labios para poder predicarla con dignidad, a la altura tuya, Señor, a la altura de tu voluntad para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe, hermanos, que venimos predicando acerca de la necesidad de orar en medio de los tiempos que estamos? El pueblo de Dios necesita oración, necesita doblar rodillas, necesita clamar a Dios. El pueblo de Dios necesita mantener esa comunión con su Señor. Sí, necesita. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios es el pueblo que está en la mira del mundo. Porque ¿de qué les sirven a ellos los cautivos si ya los tienen cautivos? Vamos a por aquellos que se dicen libres de la cautividad nuestra. ¿Quiénes? Los que proclaman a Cristo. Amén. Vamos por ellos. Así dice el mundo. Vamos por ellos. Hay que volverlos otra vez a traerlos en el estado de esclavitud que estaban antes. Pero poderoso fue el que nos sacó, dice, con mano fuerte nos sacó del estado de esclavitud. Nos trasladó de las potestades de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Dice también Pablo. Así que ya no tenemos parte con ellos. Somos nuevas criaturas. ¿Sabe, hermanos, que hay algo que a mí en los años, en estos ya más de 40 años en el Evangelio que llevo caminando, he visto una y otra vez, yo, concha del Señor, ¿verdad? Ciertamente aquel que dijo, dura es esta palabra. La palabra de Dios es dura. ¿Quién podrá ser salvo? ¿Quién puede seguir tu palabra? ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo así? La semana pasada hablábamos acerca de, la antepasada hablábamos acerca de la necesidad de aprender a ser siervo. Y la semana pasada hablábamos acerca del caso de Josué, que el Señor le tuvo por 40 años como siervo de Moisés. Por eso leímos en el capítulo 1 de Josué, capítulo 1, versículo 1 en adelante, que decía que era Josué siervo de Moisés. Estuvo 40 años, dicen los comentaristas, que más o menos entre 40 o 50 años tenía Josué cuando fue a reconocer la tierra de Canaán. Pero este Josué no era cualquiera, era un príncipe de la tribu de Benjamín. No era cualquiera. Y Dios lo tuvo ahí como siervo de Moisés durante 40 años cuando decidieron no entrar a la tierra y no quererle a Dios. Ahora, después de 40 años, Dios dijo, bueno, ahora, como estuve con Moisés, estaré contigo. Ya había aprendido. Pero te voy a decir algo, te voy a acotar algo, y ese fue el versículo 8, que subrayamos varias veces. Y dijo la palabra nunca. ¿Se acuerdan cuando yo les he dicho, ojo, peguen el ojo a los absolutos de Dios? Jamás, nadie, nunca, todos, ¿entienden? Por cuanto todos pecamos, ¿todos qué quiere decir? Todos. Nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué quiere decir? Nadie tiene la potestad, la fuerza para arrebatarnos de la mano de aquel que nos toca. Así que esa palabra absoluta nos debe llevar a tener un estado de confianza en nuestra relación con Dios. Pero esa confianza hay que cultivarla, ¿me entiendes? Hay que sazonarla, hay que relacionarse. No se puede tomar así a la ligera.
Así que para poder obedecer a la palabra de Dios, oído aquí, para poder obedecer a la palabra de Dios, se necesita un aspecto del carácter del que recibe la palabra. ¿Cuál es el aspecto necesario? Como dijimos la semana pasada, se necesita ser siervo. Porque la palabra de Dios son órdenes. Allá en Mateo 28 dijo que guarden todas las cosas que os he mandado. Órdenes, mandamientos. Para obedecer a los mandamientos no se puede tener una actitud como la que tenemos nosotros por naturaleza, anárquica, altiva, orgullosa, sobrado, ¿me entiendes? Me la sé toda. Como ellos consideraron que se la sabían todas, entonces no quisieron tener en cuenta a Dios, dice Pablo Romano. No se puede tener una actitud, no se puede obedecer a la palabra de Dios con una actitud así, no puede, no cabe. ¿Me entiendes? Son antagónicas, son excluyentes. Entonces, señores, ¿qué tengo que aprender a hacer? ¿Aprender a ser? Dígalo fuerte conmigo. ¡Siervo! Necesito, enséñame a ser un siervo. ¿Me entiendes? Tú eres hijo de Dios así. En un decreto divino, eres hijo de Dios. Y aquel que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, hágase la luz. Es el que resplandeció en vuestros corazones. Resplandezca ese corazón. Fuera de las tinieblas. ¿Listo? ¿Se puede decir? Es muy triste. Pero el carácter se aprende. ¿Cómo se aprende el carácter? Imitando un modelo. ¿Me entiendes? Por imitación se aprende el carácter. Para que todos fuésemos hechos conforme a la imagen del Hijo. El modelo está en ¿quién? En el Hijo, en Cristo. Hoy vamos a hablar de eso. Jesús es el Señor. Ese es el título del mensaje de hoy. Jesús es el Señor. En el Nuevo Testamento nosotros podemos encontrar esta palabra más de 700 veces, la palabra Señor. Esta palabra tiene un significado muy absoluto en el contexto bíblico, porque era alguien que tenía la autoridad absoluta, total. Por eso el significado etimológico es, o la palabra asociada a esta palabra Señor era amo, rey. ¿Me entiendes? Alguien que estaba en el top. Ahí no había más nadie o más arriba o alguien que pudiera cuestionar la palabra de ese que daba una orden, porque él era el Señor. Entonces la palabra en griego es la palabra Kyrios, la palabra por Señor, como rey, como amo. Comienza entonces ahí también nuestra vida con esa palabra. ¿Sabía usted que nuestra vida, nuestra nueva vida en Cristo comienza con esa palabra Señor? Sí, comienza con esa palabra y comienza el proceso de metamorfosis, transformación. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice en el verso 3, no conforméis este siglo, sino metamorfosis, transformaos. El proceso de transformación comienza con esta palabra. Señor, ahí comienza, en un instante comienza, pero usted todavía como cuando usted, su vida, nuestra vida fue concebida, no sabíamos ni dónde estábamos, ni qué hacíamos, no sabíamos nada, pero ahí estaba la vida, ahí está la vida. El catalizador que Dios nos dio para poder empezar este proceso de transformación, vamos a decirlo así, cromosomática espiritual, es el entendimiento. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
O sea que el entendimiento va haciendo un proceso de quitar y poner, ¿me entiendes? O sea, esa vanidad de la cual era sujeto, ahora tengo que quitarla. Amén. La vanidad de los ojos. Amén. Hay que quitarla. El orgullo. Amén. La altivez. Amén. La prepotencia. Amén. Todas esas cosas empiezan porque no son propias de son propias del siervo. ¿Me entiendes? No son propias de un siervo. ¿A usted se cree gran cacao? No, señor, ya no hay más que cacao. No, es así sencillamente. No podemos seguir. Vamos al punto número 1. ¿Por qué digo esta palabra Señor? Ahí comienza nuestra nueva vida en Cristo. ¿Sabe? Vamos a leer en el Romanos capítulo 10, el versículo 8. Pablo escribió esta carta a los romanos o a los judíos que estaban en Roma, pero también escribió la carta a los gentiles, a la iglesia que estaba en Roma. Había griegos, había judaizantes, pero específicamente cuando usted ve el contexto del capítulo 8, el capítulo 7, 8, 9, 10, habla muy enfocado en el pueblo de Israel, en los que conocían la palabra. Por eso él dice aquí, y dice así: ¿más qué dices? Cerca de ti está la palabra, en tu boca. ¿Me entiendes? Porque eran judíos que habían conocido la Torá, los profetas, la historia de Israel, y tenían cerca de su boca la palabra y la conocían en su corazón. ¿Sí? Voy a leerlo y después les comento. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y decía, ellos conocían, por eso él les dijo, cerca de ti está la palabra. ¿Me entiendes? En nosotros no estaba. Pero para un pueblo judío sí era ceremonial, era conocido, era para memorizar inclusive salmos completos. Cerca de ti está la palabra. Está en tu boca y en tu corazón. Pero ¿qué tenía esa palabra que no producía los cambios que Dios quería que produjese? ¿Qué tenía? ¿O qué le faltaba? Porque tenían la palabra, mas no podían ver. ¿Se acuerdan? Había un velo que les impedía ver, estaba velada. Entonces, la palabra estaba, pero no producía cambio. Seguían siendo orgullosos, prepotentes. Ellos decían que Dios solamente era de ellos, no de más nadie. ¿Se acuerdan? Él continúa diciendo y le añade a este discurso la siguiente palabra monosílaba. Dice, esta es la palabra de fe. ¿Le añade qué a la palabra? Fe. Si usted va a la interlineal, usted va a conseguir en la primera palabra rema. Y ahora va a conseguir rema y pistes, que es fe. La palabra de fe. ¿Qué tiene que tener la palabra para que pueda ser revelada? Fe. ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No veo las cosas que aquí están escritas, pero las creo. Ay, ¿cómo se hace eso, pastor? Mire, ponga atención, no se desvane la cabeza ni se la desgrane la cabeza los sesos pensando cómo se hace eso. No hay manera para hombre alguno hacerlo, no hay manera. ¿Por qué?
Porque la fe es la primera dádiva que Dios entrega al hombre. Por gracia soy salvo por medio de ese don de Dios, la fe. Nosotros no teníamos fe en Dios, jamás, ni fe en su palabra, jamás. Pero ¿qué ha hecho Dios con nosotros? Nos dio ¿qué? Fe. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Para poder creer. Entonces nosotros ahora tenemos esta hermosa revelación de Dios. Algo que no tiene manera de medir. No hay manera de pesarla. Sí, hermano, si usted colocara la gracia en una balanza y colocara todo el oro y los diamantes y la plata y todos los valores del mundo y el mundo entero en el otro lado no se mueve. Porque nada puede ser más valoroso o valioso que la palabra de Dios. Amén. Que la gracia de Dios. Amén. Así que nosotros tenemos que estar... Óigame bien, yo no sé si usted la está pasando mal o está pasando bien. No sé qué nos va a pasar esta semana. Yo no sé qué es lo que está por venir. Pero yo confío en lo que dice Él en su palabra. ¿No leímos, cantamos el Salmo 23 hace un momento? Aunque ande en valle de sombra de muerte. Yo me quedé ahí pegado. La hermana Debbie siguió cantando y pues yo me quedé ahí. Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué es lo peor que nosotros pensamos que nos puede pasar? Vemos la muerte como que el ocaso, como que el fin, ya terminó mi vida. Ay, Dios mío, pobre de mí. ¡No! Pero si el hombre piensa que ese es el final, dice el salmista, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces a ellos les faltaba la fe que no tenían. La fe. Aquí hay dos declaraciones y quiero que usted las tenga ahí en su cuaderno, en su nota. Tenga estas dos declaraciones. ¿Cuál? La primera, ¿cómo comienza nuestra nueva vida en Cristo? Primero que todo comienza con declarar a Cristo como ¿quién? No. Comienza declarándolo el Señor. Ese artículo define que no hay otro Señor, sino el Señor es uno. El Señor. O decláralo, mi Señor. Si Él es mi Señor, entonces la palabra Señor dijimos que etimológicamente reviste a quien posee ese título como suprema autoridad. Pero por otra parte, a quien lo reconoce le da un carácter total de ¿qué? Eso lo dijeron más fácil. Nos pone en la condición de siervo. Óigame, le voy a decir esta cosa. Aquí cualquiera puede decir a Jesús Señor. Sí, yo sé que sí. Pero le voy a decir algo. Entender esto y entender lo que conlleva esto, para nosotros es vital. Porque para nosotros, para ellos pues un sentido de respeto o distancia. Pero para nosotros decir Él es el Señor o decir Él es mi Señor, significa, uno, que yo estoy sujeto a Él. Mi vida está sujeta a Él. Mis bienes están sujetos a Él. Lo que tengo es porque Él me lo da. Lo que tengo no es mío propio. Soy solamente el administrador celoso de lo que Dios me da. Óigame bien, aún mi propia vida no es mía.
Porque es de Él. Él dispone de mi vida hasta el día que Él quiera disponer de mi vida, como quiera disponer de mi vida. Así que en ese sentido, ahí sí estoy entendiendo ya que soy su siervo. Pablo dijo allá en 1 Corintios 12. Por tanto, verso 3, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Cristo, a Jesús. Y en contraposición dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu. ¿Me entiendes? Porque el Espíritu es el que trae la revelación de Cristo como Señor. El Espíritu es el que convence. Es el agente de Dios. Dice el Señor así, óigame bien esta palabra. Si Cristo es Señor de mi vida, entonces sí, solo sí, entonces es Salvador. ¿Sabe por qué? Porque Él solamente es Señor, Él solamente es Salvador de aquellos a quienes le reconocen como Señor. Ojo, esta es la primera parte, no se me vaya. Solamente es Salvador de aquellos de quien Él es Señor. Ojo, no estoy diciendo que lo digan, que Él es Señor. No, de quien es Señor. Ya voy para allá. ¿Sabe? Jesucristo vino a humillarse, lo citamos la semana pasada en Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante. Allá pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Verdad? Entonces, y estando en la condición de siervo, Él se hizo siervo. Y también citamos cuando lavó los pies de los apóstoles, dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Si yo el Señor y maestro os he lavado los pies, así también debéis hacer unos con otros. ¿Se acuerdan? El carácter del siervo. ¿Qué problema tenemos con esta carne que tenemos nosotros que se quiere todavía, tú sabes, erguir como algo que ya no es? Lo que quedan son reflejos. Pero Pablo dijo a los hermanos en Colosa, haced morir pues lo terrenal en vosotros. O sea, hágalo morir. Declare con su boca donde quiera que vaya, yo soy un siervo, yo soy una sierva de Jesucristo. Y cuando le toque pasar coleto, no importa. Cuando toque pasar un baño, no importa. En mi empresa yo agarro el coleto y paso el coleto. ¿Cuál es el problema? ¿Dejé de ser el dueño por eso? No, en ningún sentido. ¿El Señor porque lavó los pies dejó de ser el Señor? No, en ningún sentido. Él estaba dando el ejemplo. Óigame bien. Venga conmigo a Hebreos 5, 9, dice, y en el 8 dice, dice, estando en la condición de hijo, fue perfeccionado en obediencia. Y el 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, ¿qué dice? Vino a ser autor de eterna salvación. ¿A quiénes? A todos los que le obedecen. Los que le obedecen son los que le reconocen como Señor. ¿Ven la ecuación ahí? Por eso Él no da punta sin dedal, como decía mi abuela. Él todo lo casa, todo está casado. Por eso usted me dice, pastor, me falta un versículo. Sí, me falta uno que está en Mateo 7:21. Cuando Él dijo, no todos me dicen Señor, Señor. Porque usted puede decirle Señor. Ah, bueno, está bien, por ahí empezó bien. Ahí empezó su vida, supuestamente. Ahora obedézcale. Y compruebe con la obediencia que realmente Él es Señor. ¿Me entiendes? Porque puede cualquier de boca decir Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, aquel que obedece a la voluntad de mi Padre que está en su palabra. Así que no se caiga en mentira.
No se caiga en mentira ni deje que lo engañe, haciéndole creer que ahora es salvo porque declaró a Cristo como Señor. Ya va. Eso es sí, solo sí. Eso es verdad, sí, solo sí. Comenzamos ese proceso de metamorfosis, desmontando ese orgullo por servicio, desmontando esa altivez por humildad, desmontando esas cosas del mundo que están en mi carne todavía, entonces haciéndolas morir para que reine Cristo. La única manera. Entonces verdaderamente ahí hubo un cambio. Ahí hubo un cambio. El segunda declaración que dijimos que está en Romanos es que la segunda cosa que usted tiene cuando predica a Cristo, que las personas declaren a Cristo como Señor. Amén. Pero la segunda es tan importante como la primera. ¿Cuál? Que Dios le levantó de los muertos. Porque usted puede declararle como Señor. Pero ¿cuántos señores no han muerto? Pero no han resucitado. Pero este es el Señor que murió y resucitó. Entonces, dice la palabra así. Miren esto. Pablo, como siendo tan claro, en 1 Corintios 15 dice así: si Cristo no resucitó, verso 14, vana es entonces nuestra predicación. Fíjense, no está hablando del Señor, está hablando de la segunda parte, resucitó. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Y qué es la implicación que tiene eso? Aún estáis muertos en vuestro delito de pecado. ¿Por qué? Porque el fundamento de nuestra fe es que, de nuestro perdón, de que hemos alcanzado, hemos sido justificados por Dios, es el hecho de que Cristo haya resucitado. Pero si no resucitó, entonces todavía estamos condenados. ¿Me copian? Cuando predíquele a alguien, le diga: yo quisiera que, si Dios te está guiando en esta conversación, tú puedas declarar a Cristo como el Señor en tu vida. Y en segundo lugar, que tú puedas también con tu boca declarar que crees por la fe, por lo que dice la palabra, que Dios le levantó de los muertos y resucitó y vive para siempre. ¿Lo crees? Hermano, yo quiero que usted pueda abrir su boca y proclamar donde quiera que vaya. Declarar donde quiera que vaya. Promulgar, no sé cómo decirlo, pregonar. Que todo el mundo esté claro que Cristo es mi Señor y Salvador. Y yo soy su siervo. En segundo lugar, la pregunta que uno se hace es: ¿para qué, Señor? Pastor ya lo dijo. Un momentico, ya va. Déjeme ahondar un poquito más sobre esto. ¿Para qué Cristo es Señor? ¿Para qué? Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. No hay más arriba. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda lengua confiese, de los que están arriba en el cielo, aquí en la tierra y debajo de la tierra, que Jesús es. Jejepa. Para todos sujetarlo ahora a esa declaración de Él como Señor y nosotros como sus siervos. ¿Para qué? Para que nosotros hayamos alcanzado justificación delante de Dios, como dice Pablo allá en 1 Corintios. Él vino a hacer justicia de Dios para nosotros. De que no me debo yo a mí mismo. Que si doy un paso es porque mi Señor me permite dar un paso. Que si me llevo una arepa a la boca es porque Dios me da la arepa para comérmela.
O si puedo trabajar es porque Dios me da la capacidad en mi mente para poder resolver los problemas que tenga que resolver y lo que tenga que hacer, porque yo me debo a mi Señor. ¿Me entiendes? Yo tengo que hablar así en todo momento. Ojo, tengo que ejercitarme en esto todos los días. Mi Señor, mi vida está en tus manos, mi Señor, mis empresas están en tus manos, mi Señor, mis hijos están en tus manos, mi Señor, mis nietos que no he visto están en tus manos, mi Señor, tu iglesia está en tus manos, mi Señor, Venezuela está en tus manos, mi Señor, repetirlo constantemente. ¿Sabe? Si usted lo repite constantemente, entonces hay una convolución, un reaccionar hacia adentro. Porque como usted lo está repitiendo, mi Señor, y donde quiera que vaya, Cristo es mi Señor. Entonces le obliga a usted a frenar esa lengüita. ¿Me entiende? Porque cuando usted vaya a saltar un sapo que le zapa por la boca, usted agarra el sapo y se lo mete otra vez. ¿Por qué? Porque cuando vaya a decir eso, usted sabe que aquí van a decir, y el Señor no me quedó. ¿Me entiende? Le va poniendo mordaza a la lengua. Pero también internamente esa palabra va haciendo un proceso de transformación, porque entonces esa palabra cuando usted la repite, Jesús es mi Señor, yo soy su siervo, yo soy su sierva, Señor, lo que quiera hacer, lo que tenga que humillarme, porque tú te humillaste como alguien jamás puede imaginarlo, siendo en forma de Dios, no estimaste el ser igual a Dios, sino que te humillaste haciéndose humano. ¿Qué me queda a mí entonces hacer, Señor? ¿Qué me toca a mí hacer si soy como un gusano? ¿De qué puedo enorgullecerme? ¿De qué puedo enaltecerme? ¿De qué? ¿Porque mi piel es blanca o mis ojos son azules? No. Si alguien ha de gloriarse, gloríese en la cruz de Cristo, ¿me entiendes? Por él es que estamos nosotros aquí. Amén. ¿Para qué, Señor? Para que yo en todo momento me esté recordando eso. Él es mi Señor. Yo no digo que no tengamos miedo. O esas cosas que se pasan aquí, no sé qué. Lo que hay que tener control. Templanza. Epa. Cuando los miedos te dominan, eclipsan la razón. Ese es un principio. Claro, porque actúas por pasión, el miedo. Usted amarre sus caballos ahí, quieto. Epa, diga conmigo, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito hasta su día. Tiene que declararlo. No tiene trabajo, yo sé en quién he creído. Hable imite, como Pablo dijo en 1 Corintios 8:1, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Bueno, imítelo. Hay un mortal igual que nosotros, un pecador, un asesino, un bicho que se creía gran cosa. Pero me encanta Filipenses 3:7 cuando él dice, y cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdidas. No valen nada. Por amor de Cristo mi Señor. Por el conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo ¿por qué? Por estiércol, por basura. Eso es lo que compara, las cartas del sumo sacerdote y de los oficiales, que era para Pablo. Tú sabes, el enano se engalanaba y decía, mira, yo soy ahora Pablo, yo soy Saulo. Ese desmontó toda la casa completa. No fue de un día para otro. Fueron 14 años que duró Pablo y seguía luchando, como dice Romanos 7. Hay una cosa que Él quiere mostrarnos como Señor. Es esto, aprender a morir. Aprender a morir aquí en la tierra. Mire cómo dice Él en Juan capítulo 12, 24, dice, de cierto, 12, 24, 26. De cierto os digo, oído aquí,
Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, ¿qué dice ahí la promesa? No. ¿Qué dice? A ver, iglesia, ¿qué dice? O canto un canto llanero, eso que pajarillo. Mi Padre le honrará. ¿Está viendo lo que está diciendo? Él está comprometiéndose. El que me sirve, el que oye mi palabra y la hace, me honra a mí y honra a mi Padre. Y mi Padre le honrará y vendremos a él y haremos morada con él. No es simplemente para tenerte como un becerro por ahí, sabanero. No, yo no soy una oveja sabanera. Yo tengo un pastor que hizo los cielos y la tierra. Yo tengo un pastor, ¿me entiendes?, que reina por los siglos de los siglos. Yo no soy un cualquier beduino. Yo soy un hijo de Dios. Pero soy siervo. Nunca se me quite de mi corazón esa palabra. Enséñame a ser tu siervo y siervo a mis hermanos. Ya voy a eliminar una función. A ver, los matemáticos que usan F de yo. Hay una función que se llama F de yo. Yo lo hago, yo puedo. Yo sirvo, yo voy, yo vengo, yo gano. Esa función no sirve. Bueno, es un F de yo que inventé ahorita. Mi Señor aprendió obediencia para enseñarnos a obedecer. Pablo, todo lo que tenía lo estimó como basura por amor de Cristo, porque entendió lo que era la gracia. Los apóstoles murieron para honrar al Señor y estimaron sus vidas como nada con tal de acabar la obra, como dijo Pablo. Finalmente dice 1 de Juan 2, 15 en adelante. ¿Qué dice este apóstol que no vio muerte de sacrificio? Dice, no améis al mundo. No améis al mundo. No améis al mundo. Allá eras donde eras un esclavo, sujeto a pasiones. No améis a Egipto, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, ese no fue un convertido, ¿me entiendes? Eso no hay conversión ahí. Yo tengo que aborrecer el mundo. Y eso es contrario a mi naturaleza, porque vengo de ahí. Y naturaleza soy, ¿me entiendes? Lo que es nacido de la carne, carne es. Sigo siendo todavía esta carne, deseando las cosas del mundo. Pero tengo ahora mi entendimiento claro de que tengo que aborrecer eso. Fuera de aquí. Mantenerlo a distancia. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y déjeme decirle esto que acuña al final. Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. ¿Me entiendes? Y termino diciendo lo que Lucas señala y Mateo también en el capítulo 7 y Lucas en el capítulo 6. En la paradoja de las iglesias, vamos a ver así. Allá en el verso 46 del capítulo 16 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que os mando.
¿Me entiendes? Cuando yo estoy en esa situación, le digo, yo tengo que hacer lo que él me dijo, cueste lo que cueste. Porque entonces, ¿quién soy? Yo me confronto conmigo mismo. Entonces, ¿quién soy? Entonces, ¿para qué predico? ¿Qué sentido tiene? Si usted me ve ahí y dice, pero él no hace lo que predica, entonces, ¿qué sentido tiene que yo esté aquí? Porque puedo decir como aquel dijo, alguno me redarguye de pecado aquí. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel, óigame bien, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, está bien, ¿y qué más? Y las hace. Os enseñaré a quién es semejante. Al hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvia, golpearon viento y el río dio con ímpetu, pero su casa no cayó porque estaba fundada en la roca, que es la palabra de Dios. Así que, hermanos, me queda un minuto para decirle. Cierre sus ojos por un momento, por favor. Santiago en el capítulo 4 dijo, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. ¿Por qué tantas luchas? ¿Por qué quebrantos? ¿Por qué angustias? Bueno, dígame dónde está la palabra de Dios en su vida y le diré por qué vienen todas esas cosas. Deuteronomio 6 dice, la palabra que te mando hoy estará sobre tu corazón. No es como yo me sienta, es lo que el Señor me manda hacer. No es que si yo quiero, es que tengo que hacerlo. Es que si siento algo que es contrario a lo que Él me manda hacer, tengo que reprenderlo. Porque yo tengo que hacer lo que Él me mandó hacer. ¿Por qué? Porque soy su siervo. Y el siervo no cuestiona las órdenes de su Señor, sino que las obedece. Así le duele a la barriga. Así tenga lo que tenga. Yo no estoy para cuestionar las órdenes de mi Señor, sino para obedecerlas. Ese es verdaderamente alguien que es salvo, que declara a Cristo como Señor, que declara que Dios lo levantó de los muertos y que Él obedece a su palabra. Amado Dios, aquí estamos una vez más y hemos recibido tu palabra y creemos que viene de ti. Los días son difíciles, lo sabemos, y los que vienen todavía, esta sociedad corrompida quiere arroparnos a nosotros, la iglesia. No permitas, Señor, con tu poder, no permitas, por tu palabra, no lo permitas, Señor. Acorta tu venida. Tu Espíritu Santo, Señor, nos guarda. Tu palabra es el fundamento de nuestra vida. Y el hacerla está en nuestra voluntad. Enséñanos a caminar en ella, con fe, creyendo en ti. Como dice tu palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga a todos, hermanos.